El golpe de Estado se da en un país cuando civiles o militares derrocan a un gobierno valiéndose de medios no democráticos. En la mayoría de las ocasiones el poder es asumido por una junta militar o por el oficial que esté al mando de las Fuerzas Armadas del país. El 23 de septiembre de 1973, Juan Domingo Perón llega por tercera vez a la presidencia de la nación argentina. Pero el 1 de julio de 1974 falleció y la esperanza del pueblo peronista comenzó a apagarse. La presidencia quedó en manos de su esposa, María Estela Martínez de Perón, quien era vicepresidenta en ese entonces. Trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Fue derrocada el 24 de marzo de 1976 por un golpe de Estado que estableció una dictadura cívico-militar autodominada a procesos de reorganización nacional. En su lugar se estableció una junta militar liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla, almirante Eduardo Macera y el brigadier Orlando Agosti. Así comenzaba la página más oscura de la Argentina, con casi 30.000 desaparecidos, personas que eran secuestradas y encerradas en centros clandestinos, donde eran sometidas a torturas, robo de bebés y en muchos casos asesinadas. El terrorismo de Estado se infiltró en cada rincón de nuestro país. Además de los 30.000 desaparecidos, dejó otro número que fueron nefastos. La última dictadura militar duró 2.818 días. Duró tanto tiempo que pasaron 2 mundiales. El de 1978 se realizó en nuestro país y fue utilizado como elemento de distracción para esconder las atrocidades de la dictadura. El mes que duró la competencia, desaparecieron 69 personas. Se quemaron 1.500.000 libros. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas. La mayoría tenía menos de 20 años. Murieron 649 soldados. Después de la guerra se suicidaron más de 350 excombatientes. 450 niños nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Las Madres de Plaza de Mayo es una asociación formada durante la dictadura de Rafael Videla con el fin de recuperar en vida a los desaparecidos y luego establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento. Llevan un pañuelo blanco en la cabeza, hecho en un principio con telas de los pañales que se usaban para los bebés, representando a sus hijos. Ese pañuelo se convirtió en un símbolo. Miguel Ragone fue el último gobernador electo antes del golpe de Estado de 1976 y el único gobernador desaparecido en la ola de violencia política que precedió a la dictadura de 1976-1983. Nació en San Miguel de Tucumán el 25 de mayo de 1921. El 25 de mayo de 1973 asume como gobernador de Salta. Su gobierno solamente duró 1 año, 5 meses y 22 días. El 23 de noviembre de 1974, la presidenta Isabel Martínez de Perón ordenó la intervención de la provincia. Tras su destitución, Ragone obtuvo empleo en una clínica local, ya que era médico. El 11 de marzo de 1976 fue secuestrado al salir de su domicilio para dirigirse a su trabajo. Su auto fue abandonado en Cerrillos. Se sospecha que sus restos se encuentran en algún lugar del Valle del Lerma, como en el dique Cabra Corral.
Otro de los hechos ocurridos en Salta tuvo lugar el 6 de julio de 1976. Se trata de la masacre de Palomitas, ocurrida cuando 11 militantes presos políticos fueron sacados del penal de Villa Las Rosas para ser trasladados supuestamente a la provincia de Córdoba en un camión. Al llegar al paraje de Palomitas, sobre la ruta 34, a 50 kilómetros de la capital salteña, los bajaron, los pusieron en fila y fueron ejecutados. Luego se modificó la escena a fin de simular una situación de enfrentamientos y los cuerpos fueron dinamitados y se eliminó toda la documentación de la unidad policial. Finalmente, puesto en jaque por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones de los derechos humanos y la derrota en la Guerra de Malvinas, los militares entregan el poder en 1983 y se ven obligados a llamar a elecciones democráticas. El 30 de octubre de ese año, el radical Raúl Alfonsín asume la presidencia de la nación. El gobierno radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de Estado en el llamado Juicio a la Junta.